La canción con la que yo me enganché con Olivia Rodrigo y sencillamente es una canción espectacular. Me gusta muchísimo esa canción, me gusta mucho la música de esa canción. Es como ese... Tiene otro récord que es el single debut de un artista que ha durado más tiempo en la posición número 1 en Billboard. Ya lo dije, 8 semanas. Me gusta y es un álbum que recomiendo escuchar y que estoy seguro que también va a ser de los más premiados cuando empiece la temporada de premios a finales de este año e inicios del próximo año 2020. Dato curioso también de la semana de debut de este álbum fue que en el Billboard Hot 100 Olivia Rodrigo logró colocar todas Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Panorama Pop. Yo soy Buda y estoy como todos los domingos acompañándolos aquí en nuestro podcast. Hoy con un capítulo súper bueno que tenía ganas de hacer ya desde hace varios días, pero bueno, hasta ahora se dio y voy a hablar del álbum debut de Olivia Rodrigo, Sour. Y un poquito de ella también. Pero bueno, antes de entrar en materia con nuestro programa del día de hoy, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas de escucha. O bueno, en la plataforma de escucha que escuchan el podcast, valga la redundancia. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahí nos encuentran Panorama Pop, ven nuestro logo y sencillamente darle seguirnos o suscribirse. También que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que a partir de este año contamos con un canal de YouTube en el cual tenemos también material adicional, aparte de que están disponibles todos los capítulos del podcast. Así también nos encuentran como Panorama Pop en YouTube. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y que tenemos un correo electrónico que es panoramapop.radio@gmail.com, donde nos pueden escribir, dar sugerencias y opiniones, etc. Y bueno, no siendo más, empecemos con el programa del día de hoy dedicado a Olivia Rodrigo y su álbum Sour. Bueno, empezaré este programa hablando un poquito de quién es Olivia Rodrigo, que para algunos nos tomó por sorpresa, lo digo en mi caso personal, particular, quizás para muchos no, quizás para la generación más joven, la generación que tienen ahora, no sé, 18, 20 años. Pero bueno, en realidad esta chica no apareció de la nada, como quizás algunas personas pensábamos. Entre esos me incluyo yo. Pero bueno, Olivia Rodrigo nació el 20 de febrero del 2003. Es decir, que al día de hoy tiene 18 años. Está súper pollita, súper jovencita. Esta niña nació en California. Y desde muy chiquita sus padres la han inculcado en lo que ha sido el arte, la música, el canto y la actuación, ya que desde que tenía más o menos 5 o 6 años sus papás la inscribieron siempre en clases de canto, en clases de actuación, luego también en clases de piano. Ella sabe tocar el piano, participó en varios concursos o la dieron a conocer en varios concursos, no sé, de su escuela, de la ciudad, de California, etcétera. Tocaron varias puertas hasta que por fin, a la edad de 12 años, para el 2015, realiza su primera aparición en una película que lleva por título An American Girl, Grace Tears Up Success. Una película infantil de la cual no tengo la menor idea de qué trata. Si alguno de sus fans me pueden decir, nos pueden dejar un comentario en nuestras redes sociales o escribirnos de qué trata, porque bueno, solamente vi el afiche, se nota que es una película infantil, además que tenía 12 años. Me hizo acordar mucho estas películas que el póster, porque en realidad solo he visto
la imagen, el póster promocional de la película. Las películas estas que protagonizaba para la década del 2000 o quizás finales de los 90, Lindsay Lohan, más o menos así como de ese estilo. Pero bueno, en todo caso, ella, esa fue su primera aparición y como su primer protagónico en esta película. Luego al año siguiente, en el 2016, y a la edad de tan solo 13 añitos, logra protagonizar su primera serie de Disney llamada Bizaardvark, con otras 2 chicas. Esta es una serie que, bueno, tampoco nunca vi, pero lo que estuve leyendo duró 3 temporadas, 2016, 2017 y 2018, y era como un grupo de chicas que hacían como videos en internet, hacían como música o algo así, y ella era, creo que si no estoy mal, era la guitarrista de la banda. Bueno, no sé, tampoco me vi esta serie, no tenía tampoco la menor idea que existía. Pero de todos modos aquí estamos viendo que ella es otra de estas chicas Disney, así tipo Britney en sus inicios, Christina Aguilera. Creo que esas fueron las 2 primeras chicas Disney que yo conocí realmente. Luego también está Selena Gomez, Miley Cyrus, Hilary Duff. Demi Lovato, si no estoy mal, también es una de estas chicas Disney. Bueno, pues, y ahora actualmente el nombre que está de moda, Olivia Rodrigo. Ok, después de protagonizar, se acaba esta serie después de 3 temporadas en el 2018. Y para el 2019, ya adolescente, con 16 años, logra protagonizar otra serie que se llama The High School Musical, The Series, que supongo que es una serie basada en el musical de High School Musical. Nunca me vi las películas de High School Musical. A veces me pregunto por qué. Porque a mí me gustaba mucho, por ejemplo, Glee. Yo creo que High School Musical es más o menos como el estilo Glee. Pero bueno, si soy sincero, nunca me vi ninguna de las 3 películas de High School Musical. Como que escuché por ahí más o menos que existía esta serie del 2019 y hasta ahora me entero que es protagonizada por Olivia Rodrigo. Así que bueno, no es una chica que apareció de la nada y que empezó a tener éxito este año, no, ya estamos viendo que tiene trayectoria la chica. Para la época en la que está en la serie, pues en High School Musical, para el 2019, ella lanza su primera canción, digamos, en solitario, que se llama All I Want. Es como una balada. El video también muy chévere, como en un desierto y un piano, no sé qué. Tiene un éxito moderado más o menos. Debuta en el Billboard Hot 100 en algunos listados. No es un hit, pero se escucha la canción. Y hasta el momento tiene 73 millones de vistas en YouTube. All I Want, bueno, como ya lo dije, se convierte como en su primer sencillo oficial en solitario, aunque es una canción que, según lo entiendo, es para High School Musical, pero bueno, en los créditos aparece realmente su nombre. Ella también grabó varias canciones con High School Musical, pero bueno, son canciones de la serie, supongo, hasta que llegamos a este año, enero del 2021. Cuando se escucha por primera vez su sencillo Driver's License, y este año que se lanza su primer álbum en solitario, Sour. Hablando un poquito de Sour, ok, como ya lo dije, su primer álbum de estudio, álbum debut, y debo decir que es un álbum que me lo he escuchado ya varias veces desde el día de su lanzamiento hasta el día de hoy que estoy grabando este programa, y es realmente un álbum que me gusta mucho. Quizás yo llegué un poquito tarde a lo que ha sido el fenómeno Olivia Rodrigo, pero tarde ¿en qué sentido? Que cuando salió Driver's License, la verdad como que no disfruté tanto la canción en su momento. Sin embargo, cuando escuché Deja Vu, esa canción sí que me gustó como un poquito más, me causó más curiosidad.
se me dio por escuchar un poco más Driver's License y así ya me gustó un poco más la canción. Y en todo caso esto me motivó a escuchar el álbum y como ya dije es un álbum que me ha gustado mucho. Es un álbum que está muy bien producido, tiene muy buenas canciones, es de género como pop rock, tiene como un poquito de influencias indie, un poquito también de pop experimental, un poquito incluso de punk en algunas canciones, ya veremos más adelante. Se nota muchísimo la influencia de Taylor Swift y de Lorde, que ella lo ha dicho muy abiertamente que es fans, que son como sus dos grandes influencias, es súper fan de estas dos cantantes. Y se nota mucho en la música, en la forma de cómo compone las canciones, de cómo canta, como en la estructura de las canciones, en la letra de las canciones. De su voz también tengo que decir que es una voz que me cautiva mucho, tiene una voz muy linda esta chica y la verdad me ha gustado mucho en general este álbum. Algo que me encanta de este álbum, que es un álbum también corto de 11 canciones, dura aproximadamente 34-35 minutos. Y los que ya escuchan el podcast, los que han escuchado este podcast de Panorama Pop y me conocen a mí, saben que a mí me encanta un álbum que yo pueda escuchar rápido y que ya después de 30 de media hora, 35 minutos, yo lo terminé. Me encanta. El álbum, como claro, me parece que es un álbum tan bueno, a veces también se me hace un poco corto, pero en realidad creo que de duración está perfecto. En cuanto a las letras, también letras muy profundas, desgarradoras, también desde el punto de vista de una chica de 17 años. Lo grabó el año pasado, cuando tenía 17 años. Muchas canciones que hablan de ruptura, que bueno, en eso tampoco quería entrar mucho en detalles porque no sé, no averigüé en realidad mucho sobre el caso, pero voy a nombrarlo así. Se supone que Olivia tenía una relación con su compañero de High School Musical, coprotagonista, Joshua Bassett, y al parecer la dejó a ella y ahora tiene una nueva novia que es Sabrina Carpenter. Y al parecer, digamos que este triángulo amoroso se ve influenciado, o se ven muchas influencias en lo que son las letras de este álbum. Bueno, ya ahí lo dije más o menos. Los que son fans de ella ya saben, pues sabrán si sí es cierto o si no. Pero bueno, no quería tampoco entrar en muchos detalles sobre esto. En general, como dije, me gusta mucho este álbum. También me recordó un poquito como el tono de melodrama de Lorde. Y bueno, de Taylor Swift no puedo hablar porque no conozco tampoco todas sus producciones, pero sí he escuchado muchos comentarios de fans de Taylor Swift que me han dicho que se nota muchísimo la influencia de ella en su música. Y sí, a manera general es un álbum que se deja escuchar muy bien, está, como dije, muy bien producido, de letras está perfecto, la portada del álbum también me parece chévere, me gusta, y es un álbum que recomiendo escuchar y que estoy seguro que también va a ser de los más premiados cuando empiece la temporada de premios a finales de este año e inicios del próximo año 2022. Sour se lanza el 21 de mayo de este año. Hace poco menos de un mes. Hace, 3 semanas o algo así. Se lanza en todas las plataformas de streaming. Se lanza como CD, en cassette, en iTunes, digital y todo eso. Y se convierte este álbum en un fenómeno y Olivia Rodrigo también se convierte, digamos que hasta este momento está como en lo que es la artista de este año, por lo menos de este primer semestre del 2021, ya que se ha llevado muchísimos récords y ha llegado al número 1 en muchos charts. Ya hablaré de eso más adelante. Es un álbum que está producido en su totalidad por Daniel Negro, un productor también muy destacado que ha trabajado con artistas como Kelly Rae Jepsen, Lewis Capaldi,
Con Kylie también estuve viendo. Como dije, es un álbum que se grabó durante el lockdown del año pasado, el 2020, al que nos vimos, pues todo el mundo nos vimos bajo la situación del lockdown, y esta chica aprovechó, se reunió con este productor que había escuchado algunas canciones de ella, supongo que de High School Musical, le interesó, le gustó la voz de ella y se pusieron a producir y grabaron este álbum, este gran álbum Sour. Ella el año pasado también logra firmar contrato con Geffen's Records y con Interscope. Algo también muy destacable, que en su primer contrato no lo haga con Disney, ya que digamos que no siempre han sido como buenas las experiencias cuando estas chicas Disney también logran sacar sus primeros álbumes también con Disney. Ella fue, digamos que así, entre comillas, un poquito más inteligente y buscó un contrato discográfico que, bueno, supongo que a esas alturas y ya con el éxito de 2 series que había tenido y con palo de voz que ella tiene, no iba a ser tan difícil conseguir un contrato discográfico. Este álbum se grabó, como dije, en su mayoría se grabó en Los Ángeles. Primero se estaba planeando, la idea era que se iba a lanzar un EP este año, pero luego del gran éxito que tuvo con Driver License, se cambió el concepto y se volvió que se iba a lanzar, se volvió un álbum en lo que conocemos hoy en día, lo que es Sour. Las canciones todas son escritas y compuestas por Olivia Rodrigo y junto con Daniel Negro en su totalidad. Y bueno, hablando también de críticas, vamos a hablar un poquito de las críticas profesionales. Metacritic, que es el portal de, ya todos lo saben, de críticas oficiales de álbumes y todo eso, le da un 83% sobre 100. Una muy excelente calificación basada en 20 reviews. De esas 20, y de la calificación de los usuarios, de los fans, es 8.4, así que están casi a la par. Tiene excelente calificación también para ser un álbum debut esta producción. Destacando así como las críticas más que veo por aquí, The New York Times le dio una muy buena calificación, 90 sobre 100, y dice que es un álbum debut excepcional, que la composición es emblemática y que se nota que ha aprendido de Taylor Swift, o sea que se nota mucho su influencia de Taylor Swift. The Guardian dijo que es un pop pulido y precozmente logrado y que se ha convertido en uno de los mejores álbumes de ruptura que se ha hecho. Ya enfocándolo, pues ya como también lo dije anteriormente, muchas canciones, yo creo que incluso todas las canciones o la mayoría de las canciones hablan de esa ruptura amorosa de la que ella ha sido víctima. AllMusic, portal también de música, le dio 80 sobre 100, también una muy excelente reseña. Y Rolling Stones, que es como la calificación más importante, por así decirlo, le da 4 estrellas sobre 5. También que es una muy excelente calificación, y para Rolling Stones, que no dan estrellas tan fácilmente, pero bueno. Es que en realidad el álbum está bueno y el álbum en realidad merece una buena calificación. Si a mí me tocara calificarlo, también le daría 4 estrellas sobre 5. Ahora voy a hablar de los sencillos del álbum. El primer sencillo líder que se escuchó de este álbum es Driver's License, una canción sasa que se estrenó el 8 de enero de este año. O sea, se estrenó, la primera semana de este año. Es una balada con medio un poquito así como de influencia medio indie, pop, mid-tempo y no sé qué. Y que hasta el día de hoy es como el gran hit de este año, el gran éxito. En Estados Unidos
logró debutar en la posición número 1 y se quedó ahí durante 8 semanas consecutivas, o sea, aproximadamente 2 meses. Hasta la fecha ha ganado 3 discos de platino con esta canción, este sencillo, solo en Estados Unidos. Y hasta el día de hoy lleva 21 semanas en el listado de Billboard Hot 100 y aún sigue en el top 20 del listado. O sea, la canción ha sido un hit y como dice yo, es la canción que más se ha vendido de este año. O sea, no ha habido ninguna canción que haya demorado tanto en el número 1 ni que pues haya tenido tan buen desempeño en lo que va corrido de este primer semestre de este año. Esta canción tiene varios récords y uno de esos récords es que fue la canción más escuchada en un día en Spotify con 15 millones de escuchas a nivel global. Luego al día siguiente supera esa marca y logra tener 17 millones de escuchas. Y también consigue el récord de convertirse en la canción en alcanzar las 100 millones de escuchas en Spotify más rápido. Increíble, wow, felicitaciones, la verdad es algo de admirar. Tiene otro récord que es el single debut de un artista que ha durado más tiempo en la posición número 1 en Billboard. Ya lo dije, 8 semanas. El sencillo también llegó al número 1 en el Reino Unido y en el Reino Unido incluso duró una semana más. En la posición número 1 duró 9 semanas en total consecutivas también. Se ha ganado un disco de platino en el Reino Unido y bueno, y así alcanzado la posición número 1 en Australia, en Canadá, en Japón, en muchísimos países, en casi la mayoría de países. Una canción que ya ha llevado muchísimas buenas críticas también. Su video fue dirigido por Dylan Cohen y lleva hasta el día de hoy aproximadamente 230 millones de vistas en YouTube. Así que, o sea, la canción por donde se mire ha sido un hit. Y esto quizás se debe a la publicidad. Claro, ella ha tenido un equipo de publicidad muy fuerte en este año, tanto en redes sociales, en las plataformas de escucha, ha estado en los listados, se ha escuchado muchísimo el nombre de Olivia Rodrigo este año. También como lo emocional de la letra y todo este drama de este triángulo amoroso que ya mencioné hace un rato. La canción también tuvo su momento en TikTok que también le ayudó mucho y ya sabemos que TikTok actualmente ayuda muchísimo al éxito que están teniendo muchos cantantes y bueno, como ya hemos escuchado, es un éxito innegable. El segundo sencillo de esta producción, que como lo dije también al inicio del programa, es una canción que me encanta y con la que yo me enganché con Olivia Rodrigo, fue Deja Vu. Deja Vu se estrenó el 1 de abril de este año, obviamente. También es una canción pop, un mid-tempo, también tiene como su influencia así más o menos indie, no sé qué. Esta canción ya tuvo un éxito un poco más moderado, no llegó al número 1 en la Billboard de Estados Unidos. Debutó en la posición número 8, luego bajó, pero hace creo que 2-3 semanas, bueno, en la semana de debut que debutó el álbum, en que se lanzó el álbum, la canción logró su posición máxima y logró alcanzar la posición número 3 en el listado. Así que no está pues nada mal. También ha sido un éxito como un poco más moderado. Ha llegado al top 10 también en muchísimos países. Y el video está dirigido por Ali Avital. Y hasta la fecha tiene aproximadamente 97 millones de visualizaciones en YouTube. Y el tercer y último sencillo hasta hoy, hasta el mes de junio, seguramente van a lanzar más sencillos, estoy casi seguro de eso, es la canción Good For You, una canción más rockerita, con más
Saben que esta canción la estuve escuchando y le estuve leyendo la letra y me recordó mucho a lo que fue You Oughta Know de Alanis Morissette, como por la intención de la letra, como por el tema de la letra y como la forma como lo escribe. Los que no sepan, pues pueden buscar You Oughta Know y leer la letra, que es más o menos el mismo tema y es, o sea, las dos composiciones son muy similares, me la recordó en realidad mucho. Good For You se lanzó el 14 de mayo, o sea, hace un mes aproximadamente. No, hace un mes exactamente. Y debutó en la posición número 1. Así que esto le da también otro récord a ella, que es de ser la artista con álbum debut en tener 2 canciones que debutan en la posición número 1 de la Billboard Hot 100. Bueno, estos récords estos son como récords que se van creando, porque nunca en realidad ni siquiera lo había pensado que podía haber un récord así, pero bueno, esta es la artista que con un álbum debut logra tener 2 sencillos debut que debutan en el número 1. Nunca te he visto antes, primera vez. Su video lleva hasta la fecha también 97 millones de visualizaciones en YouTube y está dirigido por Petra Collins. Un video también muy gracioso donde ella sale como porrito. Supongo que eso también tiene que ver un poco con lo de High School Musical, pero bueno, no sé, quizás estoy diciendo algo falso. En todo caso, la canción le está yendo súper bien en los listados y a todos sus fans y a todo su público le ha gustado muchísimo esta canción, porque también ha llegado al número 1 en varios países y se está escuchando mucho en realidad. Y estos han sido los 3 sencillos del álbum hasta el día de hoy. Y en cuanto al álbum, a listados, ventas, bueno, el álbum debutó en la posición número 1, obviamente en Billboard 200, vendiendo en la primera semana 295,000 copias en Estados Unidos, convirtiéndola también en la artista con más ventas en la semana debut de este año, hablo del 2021. Además de eso, bueno, el álbum debutó también en el número 1 en el Reino Unido y en varios países. Debutó en el número 1 en España, aquí en Alemania, bueno, debutó en la posición 7. En Australia también debutó en la posición número 1. En Nueva Zelanda también debutó en la posición número 1. En fin, en muchísimos países. Dato curioso también de la semana de debut de este álbum fue que en el Billboard Hot 100, Olivia Rodrigo logró colocar todas y cada una de las canciones del álbum en el listado, en el top 30 del listado. Y fueron literalmente así. En la posición número 2 estuvo Good For You, que bajaba de la posición número 1. Había debutado en la posición número 1 la semana pasada. En la posición número 3, Deja Vu, que lo comenté hace un poco, que en la semana de lanzamiento del álbum subió nuevamente y alcanzó la posición máxima, que fue la posición número 3. En la posición número 9 estuvo Traitor. En la posición 11, Driver's License, que también subió. Había estado una posición más abajo y subió en la semana de debut. En la posición 12 estuvo Brutal. 14, Enough For You. 15, Happier. 18, Favorite Crime. 19, One Step Forward, 3 Steps Back. 24, Jealousy y 29, Hope You're Okay. Así que no estuvo nada mal esa semana debut del álbum. Y hasta la fecha, en su segunda semana bajó a la posición número 2. Está en la posición número 2 esta semana en la Billboard, el álbum. Pero estoy seguro que este álbum va a vender muchísimas más copias. Y si no será el álbum más vendido este año, será el segundo o el tercero. Estará como en esas posiciones porque esta chica está en un fenómeno, está haciendo un fenómeno y la verdad, sí, yo creo que ella va a ser la artista femenina de este año. Además que ganó con tan solo una semana un disco de oro en Estados Unidos.
y disco de platino, de platino no, de plata en Reino Unido. En fin, o sea, son muchísimos récords, muchísimos reconocimientos, y eso la están convirtiendo, o por lo menos en esta primera mitad de este 2021, en la artista femenina, y creo que artista general también podría decirlo, de este año. Bueno, y doy inicio oficialmente a lo que será el top 5 de canciones de Sour, la producción de Olivia Rodrigo. Y en la posición número 5 coloco el track número 10 llamado Favorite Crime. Una canción también un mid-tempo, muy suave, medio pop experimental. Bueno, que me gusta muchísimo. Esta canción, bueno, ya dije, casi todas las canciones de este álbum hablan sobre la ruptura amorosa a la que ella se enfrenta con su expareja. Pero particularmente esta canción, ella también está admitiendo un poco de culpa también y un poco de responsabilidad en lo que fue, digamos, como el fracaso de la relación, especialmente cuando ella admite que quizás se dejó, por el amor que ella sentía por él, se dejó también que él la maltratara, en el sentido, o que la tratara mal, no de maltrato físico, supongo, espero que no. Como dije anteriormente, debutó en la posición 18 en la Billboard Hot 100, y la verdad es una canción muy buena, y por eso está aquí en la posición número 5 y en mi top 5, Favorite Crime. En la posición número 4, la canción Happier, track número 8 del álbum. También una canción, un mid-tempo muy bueno. Me encanta mucho la música, la instrumentalización. Hay unas cuerdas como en la mitad de la canción que escucho que me encantan. Bueno, no sé, me gusta mucho esta canción. La letra de esta canción también es, bueno, también obviamente está hablando de la ruptura con su ex, pero aquí le está diciendo como que yo espero que tú seas feliz, aunque también viene con un poquito de sarcasmo y un poquito de egoísmo también de su parte, cuando le dice: yo espero que tú seas feliz, pero que no que seas más feliz de lo que tú fuiste conmigo. Así que eso también me causó mucha gracia, como hablando de la letra de esta canción. La composición también está perfecta. Una muy buena canción, y que bueno, debutó en la posición 15 en la Billboard, y es mi posición número 4, Happier. Posición número 3, la canción número 1 del álbum, Brutal, que creo que es la única canción, si no estoy mal, si ahora mismo mi memoria no me falla, que no habla de ruptura amorosa y se enfoca más bien como en hablar de, ¿cómo lo digo? Como esos problemas de la adolescencia que a uno se le presentan, de inseguridades, de los sueños que no se cumplen, de las desilusiones, también de las rupturas amorosas y de todas estas cosas que le pasa a uno por la cabeza cuando somos adolescentes. Me encanta mucho esta canción, cómo inicia este álbum, porque claro, o sea, creo que hay algo que a mí me gusta cuando me gusta un álbum, que es que me sorprendan con el primer track del álbum, y realmente ya lo logró, porque nunca esperé una canción como tan fuerte. Creo que es la canción más rockera, como también con medio influencia punk. Muy chévere, la verdad me gustó muchísimo esta canción, y como inicio de álbum es espectacular. Posición número 3, Brutal. En la posición número 2, la canción número 2 del álbum, Traitor. Temazo esta canción, también un mid-tempo, una canción muy bien producida, que se escucha muy bien. Me encanta mucho esta canción. La letra ya aquí empieza como a
como es la segunda canción del álbum, ya aquí empieza todo lo que tiene que ver con la ruptura de amorosa, en la que se inspira para escribir este álbum. Y en esta canción, lo que ella, pues como lo dice el título de la canción, traitor, y ella lo está acusando, entre comillas, a él de que es un traidor, que más o menos, como cuando uno dice a veces, o sea, terminaste y al otro minuto ya estabas con ella, como que, ¿será que estabas hablándole a ella mientras estabas conmigo? Y haciéndolo como esa especie de reclamos. Una canción, bueno, debutó en la posición número 9, debutó en el top 10, y una canción sasa. Posición número 2, Traitor. Y en la posición número 1, mi canción favorita del álbum, que ya lo había dicho anteriormente, es Deja Vu, la canción con la que yo me enganché con Olivia Rodrigo, y sencillamente es una canción espectacular. Me gusta muchísimo esa canción, me gusta mucho la música de esa canción. Es como ese ritmo pop, pero también medio indie. El video de la canción también me gustó mucho. La letra de la canción también, que está hablando de... más o menos le está diciendo como que todo lo que hiciste conmigo, todo lo que yo creía que era espectacular, especial, también lo estás haciendo con ella. Todas las cosas que hacías conmigo, como que la maratón de Glee, cuando me llevaste a comer tal helado, fuimos a tal lugar, ya yo todos esos lugares los conozco. Que, más bien diciéndole a ella, no te sientas privilegiada porque nada de eso es nuevo, todo eso ya yo lo viví, y él es como, sigue como su patrón y todo eso. Me encanta también la parte cuando habla de la canción de Uptown Girl, que ella le dice, me imagino que ya se la enseñaste o algo así, pero prácticamente ella fue la que se la enseñó a él. Bueno, no sé, en fin. Y en resumen, es una canción que me encanta mucho, por eso es mi canción favorita, y cuando la escucho tengo que repetirla siempre. Y posición número 1, Deja Vu. Y bueno, ese fue el top 5 de mis canciones favoritas de Sour, la producción de Olivia Rodrigo. Hay otras canciones que también me gustaron bastante, como fueron... Hope You're Okay, también me gustó mucho. O Driver License, obviamente, el primer sencillo del álbum. Pero bueno, solo había cabida para el top 5 para estas canciones. Y bueno, ya llegando al final de este programa, muchísimas gracias por escucharlo. A todos los fans de Olivia Rodrigo, espero que les haya gustado, que nos regalen un comentario y que nos cuenten un poco más de este álbum, que es hasta la fecha como el álbum o el boom de este año, de este 2021. No siendo más, yo me voy despidiendo. Nos escuchamos el próximo domingo. Y espero que hayan disfrutado este programa. Que tengan una bonita tarde y noche de domingo, una bonita semana, y nos vemos la próxima semana. Chao.